Los vendajes hacen referencia a las coberturas con vendas que se llaman blandas y también a las inmovilizaciones rígidas que incluyen los yesos, las férulas, los splints, las valvas. En este tema no es objetivo realizar un enyesado. Para eso ustedes tendrán el espacio suficiente para aprender cuando hagan sus prácticas asistenciales en el externado y posteriormente en el internado, en las rotaciones de traumatología. Más que nada acá nos vamos a enfocar en los aspectos clínicos que revisten a estos pacientes que se encuentran vendados con cualquiera de estos dos tipos de vendajes, porque al estar cubiertos un segmento o varios segmentos más o menos grandes, son áreas anatómicas que salen de nuestra vista y aunque pareciera que es un procedimiento rutinario y simple, lo cierto es que pueden haber ciertas complicaciones que amerita revisarlas para estar atentos. Las indicaciones más frecuentes para colocar algún tipo de vendaje quizás sean las estabilizaciones, por ejemplo, articulares en esguinces o de líneas de fractura de huesos largos, la sujeción de valvas o de férulas, o el sostener gasas o apósitos en zonas de piel con heridas. Sin embargo, no son las únicas. Vamos a revisar en contexto cuáles son las indicaciones más frecuentes para colocar vendajes. Yo voy a hablar un poco, si quiere, de manera indistinta, tanto de los blandos como de los rígidos, aunque sobre los rígidos ahora voy a dedicar unos pocos minutos ya al término, más que nada para mencionar aquellas lesiones de curso isquémico. No son las únicas complicaciones en caso de vendajes rígidos, pero posiblemente son las más críticas. Así que pues, indicaciones para poner vendajes: otorgar apoyo o soporte a una zona anatómica, a una región del cuerpo. Frecuentemente los vendajes los aplicamos en las extremidades. El cabestrillo sería un ejemplo de esta indicación. Se inmoviliza todo el tren superior en un paciente en el que no queremos o no puede o no debería utilizar ninguna articulación de toda la extremidad superior. En el caso de el control de edema o de inflamación, esta indicación particularmente para aquellos procesos expansivos crónicos, no tanto para los agudos. Los procesos expansivos agudos no han dado tiempo a los tejidos que se encuentran dentro de los compartimentos fasciomusculares a adaptarse al incremento de la presión. Si es que se coloca un vendaje compresivo por fuera, este incremento que ya está sucediendo por el fenómeno inflamatorio se puede ver agravado, potencializado, exacerbado por la compresión de un vendaje. Entonces, tener siempre en cuenta que las extremidades recientemente traumatizadas sufren edema, y el edema puede elevar rápidamente la presión dentro del compartimento y llevar a un estado o a un síndrome de compartimento o síndrome compartimental agudo de la extremidad. Este síndrome de compartimento lo vamos a tocar más adelante relacionándonos a las inmovilizaciones con yeso. Sin embargo, no es el único escenario en el que se pueden presentar. El síndrome de compartimento puede ser espontáneo y puede ser intrínseco. Por ejemplo, en una extremidad que ha sufrido atrición o aplastamiento, los tejidos blandos se hinchan rápidamente y pueden llevar a síndrome de compartimento. O si es que yo coloco inadvertidamente un vendaje demasiado apretado. Entonces, para procesos expansivos agudos, por ejemplo, cuando se trata de traumatismos recientes, no aplicar esta indicación. Esta viene mejor para las indicaciones, mejor dicho, para las situaciones de edema o de congestión crónicos,
porque en esos casos los tejidos sí se han adaptado al incremento progresivo de la presión. Y el ajustar un vendaje de compresión tendría menor riesgo de llevar a un síndrome de compartimento. Ejemplos de procesos crónicos: todas las condiciones congestivas, paciente con insuficiencia venosa en las piernas, paciente en anasarca, paciente que tiene estados hipoproteinémicos, pacientes que tienen dificultades del retorno venoso por procesos obstructivos, por ejemplo, tumoraciones más proximales, pacientes con falla cardíaca, pacientes con falla hepática, pacientes con enfermedad renal, etcétera. Cualquiera de estas condiciones, linfedemas, etcétera, pueden empozar la presión, la columna hidrostática y favorecer el incremento de el depósito de líquido en el intersticio y generar edemas que, en definitiva, causan dolor, incomodidad, úlceras, y los vendajes de compresión, al favorecer el retorno venoso, también disminuyen los síntomas. Entonces, esta indicación básicamente para procesos crónicos. La inmovilización, que mencioné hace un momento, es probablemente entre las más frecuentes: colocar yesos, colocar férulas, inmovilizar una articulación por esguince, no solo cuando son daños o lesiones osteoarticulares. En ocasiones también conviene inmovilizar un segmento de una extremidad, sobre todo si es que se trata de una articulación, cuando hay heridas en los tejidos blandos y se ha hecho una sutura. Si el paciente flexiona o extiende la articulación, podría poner en tensión las líneas de sutura y eso motivar una falla de sutura, un retraso de la cicatrización o de plano una dehiscencia. La sujeción de gasas de apósitos, las férulas se sujetan con gasas. No siempre se puede sujetar un apósito o una curación con esparadrapos. Hay circunstancias en las que la piel no admite. Por ejemplo, alrededor hay un área inflamada, hay un área quemada, el paciente tiene eczema, el paciente tiene alergia a la goma del esparadrapo, o de plano se trata de un área hirsuta, es decir, hay mucho vello, o se trata de la cabeza, en donde está el cabello. Si no se afeita o se recorta previamente, pues el esparadrapo simplemente no va a pegar. Entonces aquí existe una indicación para utilizar gasas como método de sujeción del apósito, para generar hemostasia, sea provisional o definitiva. En el caso de heridos que son trasladados a un hospital y que están sangrando profusamente a través de heridas, los paramédicos pueden ajustar vendas compresivas o torniquetes. Ahí tiene una indicación provisional. Definitivas: los pacientes que tienen heridas quirúrgicas que son proclives al sangrado o a la hemorragia. Por ejemplo, bolsillos cutáneos extensos, reparaciones de paredes cavitarias, pacientes de cirugía vascular periférica, estos peculiarmente porque es habitual que se utilicen fármacos anticoagulantes, y para limitar la posibilidad de que sangre o que generen hematomas se colocan estos vendajes. Me voy a saltar la penúltima, vamos a ir a la última: la protección de la piel. Más que nada esto enfocado a esas inmovilizaciones rígidas, las que tienen yesos o las que tienen férulas o valvas, cuando éstas comprimen los tejidos blandos, la piel, la grasa, los músculos, en las zonas de prominencia ósea o en los bordes libres de los yesos. En estas áreas que pueden finalmente desarrollar úlceras por decúbito, ya más adelante vamos a volver a topar este término, es preferible hacer vendajes de almohadillado o vendajes acolchados. Vamos a hablar sobre los vendajes de almohadillado. Finalmente, el retorno venoso, que lo dejé para el final. Esta indicación en sí misma debería desecharse. No existe evidencia científica suficiente que
demuestre que el riesgo trombogénico en pacientes proclives a la trombosis se vea disminuido con la aplicación de vendas de compresión, básicamente en las extremidades inferiores. El retorno venoso puede mejorar si se hace un vendaje de compresión en sentido distoproximal, pero bajo otros tipos de indicaciones. Por ejemplo, evitar el edema por emposamiento, pero no para disminuir el riesgo trombogénico en los pacientes proclives a la trombosis. En el hospital tenemos múltiples circunstancias de riesgo trombogénico. La más común, los pacientes encamados prolongados, los pacientes postrados, pacientes que permanecen quietos y no se movilizan, pacientes que están en silla de ruedas. Y en el caso de los pacientes quirúrgicos, todo paciente quirúrgico al que se le ha sometido a 30 minutos o más de anestesia general incrementa el riesgo trombogénico, independientemente del tipo de cirugía. Si a este detalle, si a este dato de anestesia general le aumenta el factor de riesgo del procedimiento quirúrgico en sí mismo, pues vaya sumando las posibilidades de que el paciente se trombose. Descontando el tiempo anestésico, ¿qué pacientes quirúrgicos son más proclives a la trombosis venosa profunda y a las complicaciones por embolismo? Todos los pacientes de ortopedia, de cirugía traumatológica, todos los pacientes de cirugía plástica extensa, en donde se manipula agresivamente el plano subcutáneo, todos los pacientes de resección oncológica, todos los pacientes de cirugía pélvica, aquí se incluyen los pacientes ginecológicos y urológicos, todos los pacientes de cirugía abdominal laparoscópica, todos los pacientes que se operan de cualquier cosa y que sean obesos. Y desde luego, si el paciente tuviera alguna condición que le favorece la trombosis, por ejemplo, las discrasias sanguíneas que favorecen la agregación plaquetaria. Todos estos casos tienen que considerarse de riesgo. Vendar las piernas para disminuir la posibilidad de tromboembolia pulmonar, de trombosis mesentérica masiva, de infarto agudo de miocardio o de eventos cerebrovasculares, no mejoran cuando se ponen vendas. Es más, puede hasta resultar paradójico el efecto contraproducente, porque cuando se ajustan vueltas de venda y el paciente descansa, se moviliza o se le moviliza a un paciente que por lo demás está limitado, algunas de esas vueltas pueden aflojarse, pero si unas se aflojan, otras se ajustan. Y las vueltas de venda que ajustan generan efectos de torniquete, llevando a esa extremidad precisamente al territorio del que en un inicio se le quería alejar, el riesgo trombogénico. Entonces, no vendar las vendas, no vendar las piernas. Alternativas. La mejor, debidamente probada, la deambulación temprana. Poner al paciente a caminar apenas llegue a la habitación después de un procedimiento quirúrgico. Si el paciente ha permanecido postrado, encamado mucho tiempo, apenas pueda sacarlo de la cama. Evitar el abuso de la indicación reposo absoluto. El reposo absoluto significa que el paciente no debería salir de la cama. Y esa indicación realmente tiene muy pocos escenarios. A menos que le hayan operado los pies, las rodillas, las caderas, todos los pacientes quirúrgicos deberían movilizarse lo más pronto posible. Ahora, no todos los pacientes pueden caminar enseguida, seguro. Habrán pacientes que están inconscientes, pacientes de la terapia intensiva que están intubados, pacientes que están en coma, pacientes que tienen sistemas de tracción de las extremidades y no pueden salir de la cama. En estos casos, se pueden utilizar los emuladores de la bomba neumática plantar. El término este es un término fisiológico, es probable que lo haya leído o lo haya escuchado, la bomba neumática plantar. Existen aparatos que se colocan alrededor de las pantorrillas, algunos inclusive tienen la extensión también para los muslos y que se conectan a un insuflador.
Haga de cuenta como el brazalete del tensiómetro, nada más que este se ajusta a las extremidades inferiores, está conectado por un sistema de mangueras a un compresor neumático y este infla y desinfla de forma cíclica los mangos de estos, los brazaletes. El término brazalete no sería tan adecuado, pero pues para que me entienda, y de esta manera imita la acción de la bomba neumática plantar. Si es que no recuerda este término, le sugiero que se remita a sus apuntes de fisiología, la bomba neumática plantar. Ahora, por último, un recurso también probado, científicamente probado, es el uso de fármacos de las heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas, las mismas que se utilizan para anticoagular a los pacientes en determinadas dosis, a dosis menores ajustadas al paciente, se las puede usar como profilácticos. Aunque es un método probado, comprobado, todavía existe cierta reticencia a utilizar, sobre todo en colegas que no emplearon originalmente estos métodos, a pesar de que es un fármaco que pues, está disponible ya de varias décadas atrás. Existen colegas que todavía sostienen el argumento de que dar anticoagulantes, así sean en dosis bajas profilácticas, incrementaría el riesgo de que el sitio de la cirugía sangre. Y en realidad eso no es así si es que se hacen ajustes correctos de las dosis. Pero como le digo, existen estas posiciones infundadas y puede hacer que estos colegas todavía sigan utilizando las vendas o las medias antiembólicas, que tal vez las conozca. Las medias antiembólicas son medias elásticas de compresión concéntrica. Se entiende que generan un efecto de compresión parejo en toda la circunferencia a lo largo de toda la extremidad que está cubierta. Pero en algunos casos puede resultar inconveniente, sobre todo en pacientes con edemas importantes o pacientes obesos. Cuando ellos descansan, también movilizan, aflojan, se rueda, se baja la media y el sitio que ajusta más genera también efectos de torniquete. Además, las medias antiembólicas no controlan de la manera más efectiva como debería ser el sistema venoso profundo, que es en donde la enfermedad por insuficiencia venosa favorece el riesgo trombogénico. Estas medias antiembólicas en realidad más ayudan al control de los síntomas de la insuficiencia venosa más periférica en los pacientes que hacen varices y que los sacos varicosos que se emposan en las extremidades terminan inflamándose, pueden doler o pueden ulcerarse. En estos casos, ciertamente las medias antiembólicas favorecen, mejoran los síntomas, pero no es que disminuyan grandemente, importantemente el riesgo trombogénico. Sobre la cobertura con vendas, y esto aplica para todos los escenarios, sean rígidas o sean blandas, cumplimos siempre esos 8 principios. En primer lugar, siempre cubrir áreas limpias y secas. Si es que no puede mantenerse todo el tiempo limpio y seco, hay que levantar la venda y limpiar y secar. Esto sobre todo para las heridas que quedan cubiertas con vendas. Si es que yo he utilizado un vendaje para cubrir una herida quirúrgica que acaba de ser suturada, ese vendaje no debería permanecer más allá de 24 horas. Si por alguna razón necesito sostener el vendaje, digamos porque es una herida que puede sangrar y voy a dejar un vendaje de compresión, yo puedo dejar hasta 48 horas, pero transcurrido ese tiempo debo levantar el vendaje para poder limpiar y secar la herida. En el caso de úlceras, pues el lecho cruento no puede estar expuesto a los elementos porque se contamina o se sobreinfecta. Hay que mantener aislada la herida y para eso el vendaje tendría que permanecer. Pero todo dependerá del tipo de curación que se esté empleando en cada paciente.
Aquí voy a retornar sobre un tema que revisamos al inicio del semestre, las curas húmedas y las curas secas. Sobre esto usted ya conoce. Si es que se trata de una curación seca, el vendaje habrá que levantarlo con más frecuencia. Si se trata de una curación húmeda, con menos frecuencia. Pero tome en cuenta que los apósitos húmedos, si bien deben permanecer más tiempo que las curaciones secas, pueden mojar alrededor. Esa venda que está alrededor de la curación, si está mojada, puede afectar el resto de la piel, la escalda o la macera, y es la razón por la cual al menos la gasa externa, la venda externa, sí tiene que cambiarse con regularidad y dejar el apósito que está en directo contacto con la herida, la curación húmeda, hasta cuando haya que cambiarla. Segundo, siempre vendar en sentido distoproximal, eso es desde los dedos hacia el eje. En el tren superior me estoy refiriendo hacia la axila y en el tren inferior hacia la ingle. Tome en cuenta que las extremidades se consideran estructuras cónicas, es decir, más estrechas mientras más distales. Estos vendajes son típicamente de progresión. Uno empieza a hacer vueltas en la zona más distal y se va aproximando hacia el eje con el propósito de favorecer, o mejor dicho, impedir que se detenga la columna hidrostática venosa para no generar una congestión en el sistema venoso que puede favorecer la trombosis. Ahora, esta norma se puede romper cuando se van a fijar anclajes de vendajes en la zona de las muñecas y de los tobillos. Esta es como decir la excepción a la norma. Los vendajes de tobillo y de muñeca son típicamente vendajes en cruz o vendajes en 8. Resulta más práctico anclar las primeras vueltas para que la venda no se suelte, no se resbale, en la muñeca o en el tobillo, que son más estrechos, si acaso yo no tengo un ayudante que me sostenga la venda. Por favor, no usar al paciente como ayudante. El paciente es eso, su paciente, no es su auxiliar o su ayudante. Recuerde que muchas veces uno se encuentra solo con el paciente y tiene que darse modos profesionales para asistirse solo. Una de estas alternativas es colocar un par de vueltas de anclaje en la muñeca o en el caso del pie, en el tobillo, antes que en la palma o en el dorso de la mano o el empeine y la planta del pie, según sea el caso, que resultaría más incómodo. Estas vueltas de anclaje son de anclaje, no son de ajuste, no hay que apretarlas mucho porque generaríamos congestión. Ahí es en la única circunstancia en la que esta norma distoproximal debería cambiarse, pero para cualquier otra área de la extremidad, siempre distoproximal. Aplicar presión uniforme, esto sobre todo para los vendajes de compresión. Siempre todas las vueltas a una misma presión. Es un asunto de práctica porque uno no está utilizando aparatos que me midan la presión. Sin embargo, cuando se hacen vendajes con yesos, hay que tomar en cuenta el peso que adquiere la venda de yeso cuando está mojada. El rato en que se va a colocar un yeso, hay que siempre cuidar o descontar la presión que se ha ejercido cuando la venda sube, el momento en el que se baja la venda, porque recuerde que la gravedad imprime presión. La venda de yeso está mojada y por lo tanto pesa. Cuando yo ajusto la vuelta que sube contra la gravedad y aplico la misma presión cuando la venda baja, allí estoy sumando la de la gravedad de la venda mojada. Entonces hay que tener cuidado de no apretar unas vueltas más que otras. En el caso de vendajes de compresión, porque generan torniquetes. En el caso de los yesos, porque además de que pueden comprimir y generar torniquetes, pueden terminar ejerciendo puntos de rosadura y favoreciendo las úlceras por decúbito el rato en que el yeso se endurece. Siempre 4. Siempre dejar descubierto el extremo distal de la extremidad, es decir, los dedos. Si bien le resulta práctico al paciente tener los dedos libres porque puede usar la mano para escribir, para usar el teléfono, para peinarse, asearse, en fin, no es ese el motivo principal. La razón principal es para que uno pueda valorar de forma indirecta la perfusión del tejido que se encuentra cubierto por el vendaje.
Así que en los dedos descubiertos yo veo la temperatura, la sensibilidad, la motricidad, la congestión, el llenado capilar, el color, que no estén congestivos, que no estén cianóticos, que no estén pálidos, etc. Proteger las prominencias óseas, ya mencioné. No fijar con ganchos. A las vendas elásticas, las que sirven para hacer vendajes apretados de compresión, suelen venir con ganchos de metal o de plástico, esas vinchitas de aluminio o las de plástico. En el escenario del hospital, nunca deberíamos usar los ganchos, porque en ocasiones el paciente podría no sentir que la punta del gancho atravesó las capas de la venda, se hace una herida, se le corta la piel, el paciente no puede quejarse, no siente, y se deja cubierto guardando calor y a oscuras una úlcera olvidada que puede complicarse. Aunque no todos los pacientes estarán anestesiados, inconscientes, con un bloqueo regional, con la zona anatómica anestesiada, no todos. Hay algunos que pues van a estar despiertos y le van a decir, vea doctor, sabe que me está pinchando el gancho, ¿será que le puede cambiar de posición? En el hospital al menos es preferible generar una costumbre. Aunque el paciente bien pudiera estar consciente y quejarse, si es que yo empiezo a discernir entre los que sí pueden quejarse y los que no pueden quejarse, va a llegar un paciente en el que yo me equivoque y aunque le vea que el paciente está despierto, resulta que la piel está anestesiada y le pongo un gancho y puedo generar el mismo accidente. Entonces, para disminuir estos riesgos de este tipo de descuidos que son menores, pero que pueden atraer problemas mayores, mejor hacemos costumbre y no usamos los ganchos dentro del hospital. Si el paciente quiere usar los ganchos en su casa, pues él se dará cuenta si es que le pinchó o no le pinchó, pero en el hospital no. Finalmente, la inmovilización de la articulación en posición funcional. El ángulo funcional de las articulaciones es un estado de semiflexión o de semiextensión. En traumatología, cuando ya rote por la especialidad, va usted a notar que los traumatólogos manejan los ángulos funcionales, ellos utilizan graduadores y escuadras para inmovilizar las articulaciones cuando se van a poner yesos que permanecerán allí por temporadas largas. Manejar números en la cabeza, sobre todo si no es de su especialidad, puede a veces resultar inconveniente porque si no se acuerda cuál era el ángulo funcional de la articulación del codo, usted podría traer a su cabeza cualquier valor que no es el correcto y se equivoca, comete errores. Un método práctico para evitar tener que memorizar los números estos, en los documentos, en los textos, usted va a encontrar que se le pide al paciente que simule en el brazo, que simule como que estuviera sosteniendo una naranja, una pelota, y ahí automáticamente el paciente adquiere el ángulo funcional en todas las articulaciones importantes, el hombro, el codo y la muñeca. A mí me parece que es más conveniente pedirle al paciente que simule, en lugar de sostener una pelota o una naranja, un vaso con agua y que no lo derrame. Porque si es que solo se le dice una pelota o una naranja, al paciente le puede dar por igual si es que maneja, si es que coloca la palma de la mano en pronación o en supinación. Mientras que si le dice un vaso con agua y no lo derrame, automáticamente el paciente, sin mucha más explicación, va a colocar la palma de la mano hacia adentro. Es conveniente que uno haga el ademán para que el paciente le imite. De esa manera, usted se cerciora de que el paciente le ha entendido. En el caso de la extremidad inferior, se le pide que simule como que está adelantando un paso hacia adelante, ¿no? En lugar de terminar de dar el paso por completo, que se quede a mitad de paso con el pie un poco elevado. Allí se adquiere el ángulo funcional en la cadera, en la rodilla y en el empeine. Los dedos de los pies no son tan importantes a menos que la lesión esté ubicada precisamente en los dedos de los pies. En ese caso sí habrá que dejar los dedos de los pies en semiflexión. ¿Cuál es el propósito entonces de inmovilizar las articulaciones en ángulo funcional? Evitar el síndrome de fatiga muscular.
El síndrome de fatiga muscular, el número 8, es una condición que tiene dos facciones. Haga de cuenta que es como una moneda con dos caras. Es el mismo problema con dos caras. 1, la lesión por elongación y 2, la atrofia por acortamiento. ¿En qué consiste la primera? Si en lugar de dejar la articulación inmovilizada en semiflexión, se le coloca en una extensión completa, el nervio, el axón que se encuentra dentro del paquete neurovascular de esa articulación, por elongación va a sufrir praxia, neuropraxia. Recuerde que los nervios, los axones periféricos, conducen información sensitiva y motora. La representación clínica de la lesión va a estar en concordancia con la porción del axón lesionado. Si es que afecta más a lo motor, si afecta más a lo sensitivo o si es que a los dos por igual, uno tiene que reconocer la clínica en el paciente. A más de que puede haber perdido fuerza por sí mismo, uno los va a ver paréticos, lo puede ver paralítico, el paciente puede quejarse de una parestesia o una hiperalgesia, etc. A estos casos hay que después llevar al paciente a rehabilitación física sin garantías de que mejore, lo que implicaría una complicación por iatrogenia. Ahora, estas lesiones que componen el síndrome de fatiga muscular no se ve en el paciente que se inmoviliza de un día para el otro o que a lo mucho le voy a inmovilizar un par de días. Se ven en los pacientes que están inmovilizados por largas temporadas, típicamente los pacientes con yesos que pasan semanas o meses inmovilizados. La otra facción, la otra cara de esta moneda es la atrofia por acortamiento. Lo que aquí sucede es que los ligamentos, los tendones y los músculos que controlan la articulación que ha quedado inmovilizada por largas temporadas sufren atrofia. En la naturaleza, todo lo que no se usa, y si es que se ha dejado la articulación inmovilizada con un ángulo excesivamente cerrado, es decir, totalmente flexionado, cuando se libera la inmovilización, el paciente va a notar que el ángulo de extensión de esa articulación está limitado si lo compara con el contralateral. Y nuevamente hay que poner al paciente en rehabilitación física sin garantías. El paciente se habrá ganado una secuela que además de todo le representa gastos, costos, tiempo por un descuido. Entonces, cuidar siempre el ángulo funcional. Las gasas se hacen típicamente de algodón, aunque pueden tener materiales combinados. En ocasiones solo es algodón, y otras veces pueden tener poliésteres o pueden tener elásticos, dependiendo de lo que se necesite. Las vendas se las denomina por tamaños. En nuestro mercado se acostumbra a usar las pulgadas. No se ha implementado el uso del sistema métrico, lo cual es un error, pero así es como se acostumbra, y entonces se las denomina por pulgadas. Las vendas que ustedes tienen en esa fotografía se llaman vendas de gasa y están hechas del mismo material que las gasas absorbentes. Este tipo de vendas sirven como análogos para cubrir heridas, sostener apósitos que permitan absorber. Estas vendas no tienen tejido elástico, son rígidas como las propias gasas que uno usa en las curaciones. Por lo tanto, no se deben hacer vendajes de ajuste, porque si es que uno ajusta demasiado las vueltas de venda de este material, se generan pliegues y los pliegues ajustan torniquetes. Hay que tomar en cuenta que al no ser elásticas, estas vendas no las puedo acomodar como yo quiero. Estas vendas se acomodan como ellas dictan. Acuérdese, son caprichosas. Las vendas de gasa dicen por dónde quieren ir. Si yo quiero acomodar un vendaje, para eso utilizo vendas elásticas. Estas no son elásticas. La venda que está en primer plano es una venda digital o venda de dedo. Las vendas digitales o de dedos son las de 1, las de 2 o las de 3 pulgadas. Hay más anchas, claro que sí. Hay las de 4, las de 6, las de 8, las de 10, las de 12 pulgadas.
Uno tiene que elegir el tamaño de la venda en función del área anatómica que va a cubrir. Viene siendo absurdo tratar de cubrir, por ejemplo, un brasier en una paciente de mastectomía, que voy a hacer un vendaje a modo de un brasier o de un corsé, si es que utilizo una venda de dedos. Es absurdo, es ridículo. Lo mismo sería absurdo utilizar una venda de 6 o de 8 pulgadas para vendar un dedo meñique. Entonces hay que ser consecuente con la zona anatómica para que usted tenga una referencia para los dedos, vendas de 1, de 2 o de 3 pulgadas. Para la mano, para la muñeca, para el empeine, para el tobillo, quizás para la pantorrilla, para el antebrazo, vendas de 3 o de 4 pulgadas. Un codo, una rodilla, 4 pulgadas. Si el paciente es obeso, 6 pulgadas, 8 pulgadas. Si va para el muslo, 6 pulgadas. En la zona del brasier, si vamos a hacer un corsé o un brasier, se pueden utilizar vendas de 6 o de 8 pulgadas, dependiendo del tamaño del paciente. Si vamos a vendar la circunferencia de la cabeza, de pronto una de 4 pulgadas o una de 3 pulgadas. Áreas anatómicas que no se deben vendar, es decir, no dar vueltas de venda. El abdomen no se venda porque es un área móvil y además se expande y se contrae, y resultaría inconveniente porque las vueltas de venda se desacomodarían. Otra zona anatómica que no se deben dar vueltas de venda, el cuello, porque es un área crítica. De hecho, en el cuello difícilmente se deben hacer coberturas muy extensas, porque es el cuello. Si es que por el apósito yo pierdo de vista un proceso expansivo, por ejemplo, un hematoma, puedo poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en el cuello no se colocan vendas. Para estas zonas anatómicas en donde no se debe vendar o no se puede vendar, es inconveniente o es incómodo dar vueltas completas, existen las vendas adhesivas, ya le voy a mencionar. Las férulas se sujetan con vendas, habitualmente vendas de gasa. Esas son férulas digitales. Habitualmente la mejor indicada es la férula de aluminio recta completa, como la que está en el cuadrante inferior derecho. Estas férulas no deben recortarse. En los hospitales se acostumbra a recortar para utilizar los fragmentos en varios pacientes. Eso no es conveniente porque no hace la estabilización adecuada. Las férulas estas están diseñadas para utilizarse una completa por cada dedo. La idea es doblarla en la mitad, algo parecido a lo que está viendo en la fotografía justo de arriba. Se dobla en la mitad como para amoldar a la punta del dedo, y las dos ramas que van a resultar más largas que lo que están viendo en esta prefabricada tienen que progresar inclusive hasta la muñeca para poder inmovilizar todas las articulaciones de la mano, hasta la muñeca inclusive. Las otras férulas que ven acá son férulas más distales que podrán utilizarse para condiciones muy particulares, y ya lo cierto es que no siempre están disponibles. Esa es una venda tubular. Las vendas tubulares en los hospitales se las conoce como estoquinetes. Este término es un término prestado del inglés que viene de la palabra stockinet, que significa media. De hecho, por eso se les llama así, porque vienen en rollos y uno las corta. En realidad son como unas mangas. Las corta al tamaño que se requiere. Estas vendas tubulares o estoquinetes tienen entretejido elástico. Se pueden expandir, pero no ejercen acción de compresión. No son vendas para hacer compresión. Son vendas para utilizarlas como alternativas a las vendas de gasa que vimos hace un momento. Las vendas específicas para compresión son estas, las vendas elásticas. En algunos medios se refieren a estas como vendas de Crepé. Ese no es un término que lo utilicemos nosotros demasiado, pero es posible que lo pueda leer en algún documento. Las vendas elásticas. Estas son las que sirven para hacer compresión, por ejemplo, para contener una hemorragia, una herida hemorrágica, o para estabilizar una articulación por esguince, etc. Ahí ven ustedes los ganchos de metal a los que me refería. El color actualmente en el hospital son de color café, pero pues pueden venir de cualquier color. Alternativas a estas vendas elásticas son las vendas adhesivas. Estas tienen goma en una de sus caras. Ese es el Fixomul, y hay otro que es este que se llama Tensoplast. Son términos comerciales. En realidad el genérico a todas estas deberían ser vendas adhesivas.
aunque pues son populares estos términos de marca y aunque no vengan de esa marca, todo el mundo sabe lo que es un tensoplast. Estas vendas funcionan como esparadrapos. Al tener una goma se pueden pegar. Si el paciente tiene una contraindicación para usar goma o adhesivos o esparadrapo, no se deberían usar estas vendas. Tampoco deben usarse estas vendas para dar vueltas completas en las extremidades, porque son peligrosas para las extremidades. Estas se pueden utilizar y vienen bien cuando yo necesito el efecto compresivo en una zona en donde no puedo dar la vuelta completa. Por ejemplo, la espalda, el glúteo, la ingle, el abdomen, la zona pectoral, etc. Si acaso en las extremidades, bueno, pues solamente se usan como esparadrapos, no dar la vuelta completa. Precisamente por este riesgo, estas vendas por seguridad son de un solo uso. Si se levanta la venda, la goma ya no puede volverse a usar, se perdió el engomado. Si es que el paciente en su casa tiene que levantar la venda porque se está sintiendo apretado, le molesta o lo que sea, no va a poder volver a apretar porque la goma ya perdió su efecto. Y esto significaría que el paciente quede mal vendado hasta cuando pueda volver al hospital. Una alternativa entonces a estas vendas, si usted quiere para las extremidades no utilizar estas de elástico, se pueden utilizar estas. Esta venda, el Easy-Fix, también llamado venda de Coban, en términos genéricos se las conoce como vendas cohesivas o de cohesión. Estas vendas son autoadhesivas, pero no tienen goma. Es el propio tejido del material el que se adhiere una capa sobre la otra. Hay que aplastar como si es que uno estuviera atrancando velcro. No es exactamente velcro, pero más o menos ese es el principio. Una ventaja de estas vendas es que son relativamente elásticas y permiten también hacer almohadillados. Esa es la venda de guata. La guata no es más que algodón no tejido. Sirve para el almohadillado. En algunos casos se puede utilizar dentro de coberturas de gasa como apósitos absorbentes, pero el uso más común de la guata es para el almohadillado de los yesos. El yeso, el casquete del yeso, no debería estar en contacto directo con la piel porque puede rozar o puede lastimar. Entonces se le coloca la guata como un aislante. En esta conferencia, aunque no vamos a pasar el video, yo le he compartido un video de cómo se coloca y se retira una bota de yeso. Ese video le puede servir como referencia inclusive para cuando usted esté haciendo sus prácticas. Así que guárdelo, téngalo ahí para cuando se le ofrezca. Cuando se recubre el interior de un yeso, digamos, para inmovilizar un hueso largo, el cuerpo principal del enyesado no debería superar 5 milímetros o máximo unos 7 milímetros de guata. Porque si es que se hace un almohadillado demasiado grueso, el casquete del yeso no puede asegurar la alineación correcta del hueso, que es la zona más profunda de la extremidad. Entre el hueso y el yeso están todos los tejidos blandos y aparte de eso un almohadillado demasiado ancho. Entonces, en el cuerpo principal del enyesado, digo, en el trayecto del hueso largo, se hace no más de 5 o de 7 milímetros. A este almohadillado que no supere los 5 o los 7 milímetros se le conoce como enyesado no almohadillado. Mientras que en las prominencias óseas o en las zonas de rosadura de los bordes del yeso, donde podría haber problemas por rosadura o por decúbito, se supera los 10 milímetros, 10, 11, 12 milímetros de espesor de guata. En esta zona, este enyesado se llama enyesado almohadillado. Así que los vendajes me permiten dar soporte, dar inmovilización, hacer compresión, controlar el dolor, en fin. Estos propósitos se consiguen en función del tipo de vuelta que se haga con cada vendaje. Existen 5 vueltas principales que están allí anotadas. En los vendajes, en general, no es que se hace un solo tipo de vuelta. Lo habitual es que se combinen varias de estas. Sin embargo,
El vendaje principalmente utiliza un tipo de vuelta para el propósito que persigue. Se me ocurre, hablemos del número 5. Si recuerda la cirugía de uñas que vimos en el tema de la semana pasada, yo les dije, se cubre con vendajes digitales que son vendajes recurrentes. Este tipo de vendaje recurrente es un vendaje combinado en el que se hacen primero unas vueltas circulares de anclaje, después las vueltas recurrentes, finalmente en el caso del pie se ancla al tobillo, y cuando se ancla al tobillo hay que hacer vueltas en 8. Ahí hemos usado 3 tipos de vueltas, pero el vendaje principalmente es un vendaje recurrente. Ahí se da el nombre al tipo de vendaje. Otro ejemplo, para cubrir la cabeza, si tengo una herida en la zona parietal o temporal, que es más alta que la zona del cintillo, voy a hacer un vendaje recurrente, pero las primeras vueltas tienen que ser circulares, pero el vendaje principal es recurrente. Yo le he compartido, junto con el video que le acabo de mencionar hace un momento, otro de una cobertura con capelina hipocrática. Ese video que tienen está descrito en español, se llama capelina a doble venda. Cuando estemos en el laboratorio, yo le voy a presentar otro tipo de capelina hipocrática que se llama de una sola venda, que es una variante. No es que una sea mejor que otra, cada quien elige la que le parezca más conveniente. Yo le voy a dar estas 2 versiones para que usted elija. Las vueltas circulares, por lo tanto, no tienen demasiada aplicación, porque en las extremidades, como le dije hace un rato, las extremidades se consideran estructuras cónicas, no cilíndricas, sino cónicas. Entonces, hacer vueltas circulares no tiene mucho sentido. En las extremidades se hacen vueltas de progresión, y las vueltas de progresión son típicamente las espiras y las espigas, o sea, la 2 y la 3. Sin embargo, las vueltas circulares se utilizan habitualmente como anclaje en el inicio de la venda y como remate en el final de la venda para que la venda se quede firme. Ahora, vueltas circulares puras, solamente en el caso de áreas cilíndricas, por ejemplo, el brasier que le mencioné hace un rato. Una vuelta circular significa transferir el rollo de venda a la extremidad o a la zona anatómica. O sea, una vuelta sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sin progresar, sin cambiar ángulos. Otro ejemplo, el cintillo, si es que es una herida en cualquiera de los puntos alrededor del cintillo de la cabeza, en la frente, justo arriba de las orejas, ahí se pueden hacer vendas circulares, vueltas circulares. El vendaje en 8 para inmovilizar o cubrir articulaciones que forman 90 grados. ¿Cuáles? Los codos, las muñecas, las rodillas y los tobillos. El splint clavicular, que es una inmovilización rígida o semirrígida en caso de lesión clavicular, es una forma, una variante de vendaje en 8, aunque no esté en una zona que forma 90 grados. Finalmente, la 2 y la 3 he dejado para el último, porque aquí necesito que preste atención. Estos 2 tipos de vueltas no están dadas en sí mismo por el tipo de vuelta, sino por el tipo de venda. El vendaje en espiral y el vendaje en espiga, los dos son vendajes de progresión, sirven para cubrir áreas extensas en las articulaciones, en las extremidades. Y habitualmente se empieza en una zona más distal, se aproxima al eje, se retorna a la zona distal, se aproxima al eje, es decir, se hacen varias capas de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Cada vuelta de venda que se coloca encima de la capa que ya quedó abajo va a cambiar de ángulo y genera un patrón del tejido de la venda angulado a 90 grados. Estos ángulos finalmente remedan el patrón de una espiga con G, pero esto sucede tanto en las vueltas en espira con R como en las vueltas en espiga con G. Así que, como ve, la diferencia no está en el tipo de vuelta, porque en los dos casos es exactamente lo mismo. Está en el tipo de venda. Si es que usted utiliza este tipo de vendaje de progresión que forma patrón en espiga con G, en un área en donde va a cubrir una herida y va a sostener un apósito y por lo tanto utiliza una venda de gasa, ese tipo de venda es un vendaje en espira con R,
Mientras que si usted quiere hacer una compresión o un vendaje apretado, va a utilizar una venda elástica o una venda cohesiva. Este tipo de vendaje es un vendaje en espiga con G. Entonces, tome en cuenta, la diferencia está en el tipo de venda, más no en el tipo de vuelta, porque el tipo de vuelta es el mismo en los dos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Este detalle es importante que quede claro, porque si bien lo menciona en el documento que se le ha compartido para su lectura, no lo aclara del todo y puede motivar confusión. Así que por eso me he tomado estos minutos para explicarle. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Doc, tal vez podría repetir nuevamente los tipos de vendaje para espiga y para espiral, por favor. Si es que usted va a hacer un vendaje con vendas de gasa para cubrir una herida, sostener un apósito o absorber una herida que moja, ese tipo de vendaje es en espira, con R, es un vendaje espiral, porque está usando vendas de gasa. Si es que usted va a hacer un vendaje apretado, tiene que utilizar vendas elásticas o vendas cohesivas. Ese tipo de vendaje es un vendaje en espiga, con G. Esa es la diferencia. Gracias, Doc. Ok. Bueno, sobre los yesos, a ver, básicamente los principios son los mismos. Quizás al ser inmovilizaciones más firmes, más estables, se utilicen más para fracturas o luxaciones, o en caso de líneas de extensión articular con heridas que pueden tensar demasiado. Pero más o menos los principios de las inmovilizaciones con yesos o con valvas o con férulas es similar que para los vendajes blandos. Hay que cuidar los ángulos funcionales, hay que cuidar los que queden descubiertas las zonas terminales, hay que vigilar la perfusión de los tejidos, etc. Así que eso no cambia demasiado. Dado que el yeso está hecho en principio para que se quede con el paciente más tiempo que solo de una noche para la siguiente o de un par de días, es conveniente vigilar al paciente enyesado pronto. Si está en el hospital, chequear el enyesado en 12 horas o máximo 24 horas. Si el paciente está ambulatorio, pídale que venga el día siguiente, sobre todo para descartar las lesiones isquémicas. Pueden haber otras complicaciones con los enyesados, pero estas son isquémicas y por lo tanto el tiempo es importante, porque en lesiones en lesiones de curso isquémico, cada minuto cuenta. Para evitar el desenlace catastrófico que sería la necrosis del tejido o la pérdida completa de la extremidad, vigilar a los pacientes con yesos de forma cercana. Allí tiene usted las 3 lesiones isquémicas, el síndrome compartimental agudo de la extremidad, las úlceras por decúbito, de las que ya he venido hablando algo, y el edema de ventana. El edema de ventana no es más que esta herniación inflamatoria a través de un orificio en el yeso. En ocasiones, los pacientes pueden tener, por ejemplo, sistemas de tracción externa a través del yeso, y esa área por donde está el retractor deja expuesta parte de piel y por ahí puede herniarse por inflamación la piel, los tejidos blandos, porque no están sostenidos o comprimidos de forma concéntrica como el resto del enyesado. O cuando he tenido que abrir una ventana de yeso, se agarra la sierra de yesos y se saca una tapa de yeso para poder llegar a la parte más profunda, por la razón que sea, esos tejidos pueden inflamarse a través de los márgenes del yeso y terminar comprimiéndose en los bordes de la ventana de yeso, generando úlceras o lesiones isquémicas. Ese es el edema de ventana. El edema de ventana también se considera en los bordes libres, aunque no hay propiamente una ventana, el borde de rosadura del yeso, por ejemplo, en las axilas, en la fosa poplitea, en el empeine, que frecuentemente el paciente le dice, doctor, me está pringando, me está rozando, me arde, ahí también se considera edema de ventana. Las lesiones por decúbito, ya hemos mencionado, en las áreas de prominencia ósea, donde los tejidos blandos se comprimen entre dos estructuras rígidas, por dentro el hueso y por fuera el yeso. Y el síndrome de compartimento agudo de la extremidad es esta lesión isquémica naturalmente irreversible que termina de manera
indefectible en la gangrena del tejido. Para que usted se lleve el mensaje en su cabeza, hemos puesto el gráfico del embudo en donde hemos metido los ingredientes necesarios. La compresión, si es que se trata de un enyesado. Ya le he dicho hace un rato que el síndrome de compartimento no solo es por el yeso o por la venda por fuera, también puede ser intrínseca por la dilatación de los tejidos. La instauración de la isquemia y desde luego el tiempo transcurrido terminan siempre produciendo gangrena. La clínica del síndrome de compartimento por compresión con yesos es más bien insidiosa, tiende a ser más bien discreta. Así que se necesita ser muy cuidadoso en el análisis de los pacientes con yesos. Cuando ustedes roten, sobre todo en el servicio de traumatología, y tengan pacientes con yesos que acaban de ponerles, hay que, entre otras cosas, valorar el estado de perfusión distal del yeso para poder descartar la lesión. Esto se debería vigilar sobre todo en las primeras 24 horas de colocado el yeso. No le estoy diciendo que todo paciente que se queje porque le siente un poco adormecidos a los dedos, hay que abrir el yeso para que usted abra a los 60 pacientes del piso de traumatología. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tener alto nivel de sospecha y obviamente distinguir al paciente que efectivamente está desarrollando el cuadro. No esperar a que los dedos estén totalmente negros para decir parece que hubo síndrome de compartimento, porque desgraciadamente estará instaurada ya la gangrena. La idea no es llegar a eso. Recuerde que el síndrome de compartimento afecta a los tejidos blandos que están dentro del compartimento. ¿De cuál? Del compartimento fasciomuscular. Entonces la necrosis se instaura en la aponeurosis, en los músculos, en los vasos, en los nervios, en los tendones. No afecta al hueso y no afecta a la piel y a la grasa subcutánea, porque estos dos planos están extracompartimentales. Así que uno no necesariamente debe esperar a ver úlceras en la piel para considerar el diagnóstico. En ese caso, en esas fotografías, no se está viendo cianosis, se está viendo gangrena. Ya no hay nada que hacer. Desgraciadamente, en esos dos casos, el paciente habrá perdido la extremidad. Hay que hacer la amputación. Para no llegar a este desenlace catastrófico, que sería la amputación de una extremidad, entonces, vigilar al paciente, reconocer cuáles pueden ser las causas, qué pudo haber sucedido durante el enyesado del paciente y tomar acciones. Si es que después de abrir el yeso no hay mejoría, probablemente llamar enseguida para valorar la posibilidad de una fasciotomía de descompresión. Esas son solamente algunos de los trazos de fasciotomía de descompresión para síndrome de compartimento agudo, no necesariamente en pacientes con yesos, pueden ser en cualquier tipo de paciente con síndrome de compartimento. No son todos los trazos, digo, son solamente algunos. En el caso de las úlceras de decúbito, de las que ya he venido hablando antes, típicamente considerar al paciente que se queja reiterativamente. Doctor, me duele, y la enfermera le está diciendo, señorita interna, por favor, venir a ver al paciente, se queja de dolor. El paciente, a ojo cerrado, con el yeso puesto, le va a decir exactamente en tal parte es donde siento que me arde, me quema, me pringa, me hinca. No sucumbir a la tentación de elevar la analgesia. Si bien uno tiene que cubrir apropiadamente la analgesia del paciente, no sucumbir a la tentación de incrementar irracionalmente la dosificación de los analgésicos porque se interpreta equivocadamente de que tenemos al frente un paciente quejumbroso. Ah, doctor, es que me duele, me sigue doliendo, no me alivia y usted está, bueno, un paracetamol, adelántele la dosis, añádale un AINES, póngale un opiáceo, dele un sedativo. Tonteando con el paciente, en algún rato el paciente se va a calmar y va a dejar de quejarse. Y si es que usted no ha tenido la sospecha, su interpretación va a ser, caray, tuve un paciente muy quejumbroso, pero ya le logré dormir, ya está tranquilo, me voy a descansar o me voy a hacer mis cosas. Si es que usted hace esa lectura en esa secuencia de acontecimientos, habrá cometido un error
que probablemente le cueste al paciente una úlcera por decúbito, una gangrena del tejido. No solamente para este evento de dolor. Este es un mensaje que le puede servir para absolutamente todo lo demás que represente dolor. Cualquiera sea el dolor, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de la cara, dolor del dedo, dolor abdominal, dolor torácico, dolor de las heridas, dolor de la cirugía, cualquier tipo de dolor. Si es que ya se ha dado una cobertura suficiente y racional, no estoy diciendo irracional, sino y espacio racional de analgesia a su paciente y el paciente acusa dolor, la lectura de esa situación no es tengo un paciente con bajo umbral del dolor, tengo un paciente que tiene mal control del dolor, tengo un paciente histérico, tengo un paciente quejón. No, esa no es la lectura. La lectura automática ante una situación como estas es hay problemas, algo no está bien, algo se me está pasando por alto, mejor me dedico a vigilar qué puede estar pasando, qué se me pasó por alto, en dónde me equivoqué. Si es que usted hace esa lectura, probablemente va a encontrar la causa. Si bien el dolor es muy subjetivo, el dolor es real para los pacientes y tenemos que hacer caso. Bueno, ahí le dejo algo de información adicional sobre esto que hemos venido hablando. Ya le mencioné lo que es el edema de ventana. Al contrario de lo que el sentido común dictaría, agrandar más la ventana para aliviar más la presión, al contrario, lo que se tiene que hacer es una cobertura con presión. Si es que todavía se guarda la tapa de yeso que se abrió en la ventana, esa misma tapa de yeso se vuelve a colocar, obviamente igualando la altura del acolchado. Y encima, para que la tapa de yeso no se mueva, se coloca una venda elástica de compresión sobre el yeso, no solo con esparadrapos, una venda para que la tapa de yeso contenga y vuelva a distribuir las fuerzas de compresión concéntrica del yeso en la extremidad. Por último, si eso no mejora, pues no queda más remedio que abrir todo el yeso. Esas son otras complicaciones, la falla de alineación, sobre todo en líneas de fractura, ¿no? Es una complicación. Las quemaduras y las maceraciones, las escaldaduras de la piel, sobre todo en el uso del yeso ortopédico, porque los polímeros y las fibras de vidrio no tienen tanto este problema. Es el yeso ortopédico. Si bien las quemaduras no son frecuentes, hay pacientes que pueden ser particularmente susceptibles al incremento de la temperatura durante el fraguado del yeso. Contrario a lo que podría creerse que el yeso fragua más rápido si es que se utiliza agua caliente, en realidad la temperatura del fraguado es espontánea. ¿Por qué se produce? Le invito a que revise un poco, se ilustre un poco sobre el yeso ortopédico. En la fotografía de la izquierda tienen ustedes la representación del yeso en la naturaleza. Este es el yeso ortopédico, así se los rescata de las minas. No es más que sulfato de calcio dihidratado. Por supuesto se lo ve de coloración marrón porque pues está conteniendo minerales que pues contaminan la estructura, pero tiene una estructura pétrea, sólida, rígida, firme. En la industria ortopédica, lo que se hace es refinarlo, sacarle estos contaminantes y artificialmente, métodos industriales, le deshidratan a la molécula. Entonces queda como un sulfato de calcio monohidratado. Esta molécula es muy inestable, está ávida por ganar la molécula de agua que se le sustrajo. Cuando está monohidratado o deshidratado, se vuelve muy friable, entonces se la puede pulverizar y así es como se impregnan las vendas de yeso. Cuando se va a hacer un vendaje enyesado a un paciente, se sumerge la venda en la cubeta de agua y, como he dicho, es una molécula inestable que trata de estabilizarse rápidamente, gana rápidamente esa molécula de agua que le falta y esta reacción química de reganancia, de rehidratación, despide calor. Por eso es que el enyesado se calienta durante unos minutos y en pacientes que tengan una piel peculiarmente susceptible podrían terminar quemándose. Hay que cuidar esta situación.
El yeso ciertamente es un poco incómodo porque es sucio. Cuando usted tenga que practicar en el cuarto de yesos del servicio de traumatología del hospital que le toque, va a salir con yeso en el cabello y en las pestañas, es sucio. Pero la ventaja es que es muy económico, es muy disponible, más que las fibras de vidrio o los polímeros. Es muy práctico de manejar, es relativamente liviano, es poroso y permite la transpiración. Entonces, tiene propiedades adecuadas y es la razón por la cual el yeso ortopédico en el siglo XXI sigue plenamente vigente. Sobre los vendajes hemos mencionado ya el tema de del enyesado, del almohadillado, todo eso ya hemos mencionado. Y aquí solamente como una referencia, una mínima muestra de algunos tipos de yesos completos que existen. Yeso completo significa que da toda la circunferencia. Aquí no están las valvas ni las férulas, ahí tiene usted solamente como una referencia. Este es el video del que le hablaba de la bota de yeso, que le pido por favor que lo revise. Y nada más. Esto sería entonces el contenido para este tema. No sé si es que hay alguna pregunta. Voy a parar la grabación acá.